La animación puede hacernos sentir muchas cosas: emoción, tristeza, felicidad, miedo, hambre, porque sí, debemos admitir que la comida que aparece en el anime luce mejor de lo que comemos en la vida real. Es por eso que en el 2015, cuando me enteré de un anime que giraba en torno a la comida, generó muchas dudas en mí sobre cómo podrían mantener relevante una historia así. Pero lo que me motivó a verlo fue cuando me encontraba leyendo en algunas páginas que existían batallas culinarias. Y aquí estamos, 5 años después, solo pudiendo decir gracias, Shokugeki no Souma. Shokugeki no Souma es un manga escrito por Yuto Tsukuda, dibujado por Shun Saeki, y también cuenta con el apoyo de Yuki Morisaki, quien ha provisto y explicado algunas recetas para la historia, que fue publicada en la Weekly Shonen Jump desde el 26 de noviembre del 2012 hasta el 30 de agosto del 2019, siendo compilada en 34 volúmenes. El 3 de abril de 2015, JC Staff realizaría la primera temporada de adaptación animada, y fue así como cada año por los siguientes 5 cursos anuales, una nueva temporada de esta serie llegaría a nosotros, hasta que el pasado 25 de septiembre del 2020, la historia de los duelos culinarios llegaría a su fin en el apartado animado. Creo que la mejor forma de hacerle honor a una serie es mencionar todo lo que la conforma, sea positivo o negativo, ya que la percepción de ciertos sucesos o inclusión de elementos se torna meramente subjetiva, y si se llega a mencionar algo en un tono poco agradable, no es con la intención de demeritar todo el trabajo detrás de la obra. Así que en este video sí, habrán spoilers de la serie. Por si alguien no la ha visto, le recomiendo parar aquí. Sí, habrán comentarios positivos porque existen aspectos importantes a resaltar, y sí, habrán comentarios negativos porque, aceptémoslo, Shokugeki no Souma no es un trabajo perfecto, pero tampoco está para nada cerca de ser algo malo. Entonces, hablemos en profundidad. ¿Qué hizo especial a Shokugeki no Souma? Como mencioné al inicio del video, el argumento principal sobre el que esta historia gira me parece algo innovador. Desconozco si este trabajo fue el pionero en presentar y explotar el elemento culinario a este nivel, pero dudo que si existen otros con una temática similar pudieran lograr todo lo que este consiguió: una fama a nivel mundial, una historia con más de 300 capítulos de manga y una animación con más de 80 episodios con un nivel técnico envidiable que nos hacía salivar con cada platillo que aparecía en pantalla. Porque Shokugeki no Souma logra incluir muchos otros elementos dentro de su trama: humor, drama, acción e incluso romance, pero la arista principal y el enfoque centralizado es la cocina. La habilidad que requiere esta tarea, las diferentes técnicas y múltiples escenarios donde cada paso puede dar resultados variados, desde platillos nada agradables hasta verdaderos manjares, y los autores supieron mantener relevante este elemento, creando expectativa por el siguiente plato que los personajes mostrarían, además de los estilos tan extravagantes. Y aquí es donde existen dos vertientes dentro de la historia, una buena y otra que no se aprovechó en su totalidad. Iniciemos por el factor positivo. Existen muchas obras que no se molestan en dar explicaciones detalladas sobre las acciones de su elenco, se enfocan más en cuestiones externas o del entorno, especialmente en las historias shonen de combate. No digo que esto sea malo porque cada trabajo es diferente y cubren sus propias necesidades. Entonces, ¿cómo presentar un plato francés que probablemente la gran mayoría de los espectadores no hemos probado? Y más que presentarlo, ¿cómo atrapamos su atención? Es justamente eso lo que le da un realce tan especial a Shokugeki no Souma, la manera tan increíblemente detallada en la que describe sus platillos. A lo largo de la historia podemos apreciar alrededor de 50 comidas, las cuales son expuestas de una forma brutal, compuesta por 3 elementos. Los ingredientes, de los cuales se habla del porqué de su selección, de sus virtudes individuales, llegando a contar historias sumamente interesantes de su origen e implementación a lo largo del tiempo, su armonía como conjunto, las dificultades de trabajarlos adecuadamente y una descripción exhaustiva de los múltiples usos que pueden presentar, sorprendiendo a más de uno con su presencia en un platillo. La técnica. El establecer un estilo para cada cocinero del show es una tarea complicada, pero más complicado aún es la materialización del mismo, la implementación de utensilios, la forma en la que estos se manejan, el sentido de los cortes, la decoración de platos, las especialidades que cada uno adopta como suyas según la región geográfica de origen. Vuelve bastante interesante la elaboración de un platillo y le da un valor personal desde la perspectiva del personaje, lo cual nos permite entenderlos de mejor manera. El servir y la percepción. A mi consideración, este es el factor más importante de la presentación de los platillos, cómo los jueces viven una experiencia casi irreal con cada bocado, cómo describen a profundidad lo que cada elemento que conforma esa comida aporta a la misma, el aroma, la textura, el color, la temperatura, todos esos elementos que nos hacen imaginar lo que sería tener dicho plato frente a nosotros, acompañado por esas animaciones y reacciones tan características del show que marcan de manera clara el impacto que significa probar algo de tal calibre.
Con esos elementos a su favor, cada receta se siente como un mundo diferente con muchísima información por ofrecer y que realmente se le agradece el trabajo de investigación y representación por parte de los autores al plasmar comidas y técnicas tan distantes entre sí por medio de los personajes, lo cual me lleva a... El elenco de Shokugeki no Souma debe ser uno de los menos aprovechados que he podido ver. Esta historia va avanzando de manera gradual. De esta misma forma, más y más personajes son anexados, se les da una introducción y se presentan sus estilos de trabajo. Hasta ahí todo bien, porque la obra procura crear cocineros únicos, con habilidades diferentes que signifiquen un abanico más amplio de posibilidades a explotar para los autores. Y es por esa misma razón que me parece increíble la poca o nula participación de más del 60% de los personajes. El mejor ejemplo de esto es la primera camada de individuos que se nos presenta. Los residentes de la Estrella Polar deben ser uno de los grupos de secundarios peor tratados y trabajados que me haya encontrado, claro, con la excepción de un par de ellos, pero no es porque no sean interesantes o porque no tengan trasfondo, es porque literalmente no son utilizados. Durante los primeros episodios se nos muestran en apariencia y en habilidad, y para serles honesto, muchas de las técnicas que poseen me parecen más llamativas que las de otros personajes que ocupan más tiempo en pantalla, desde la fermentación, el ahumar las cosas o el conocimiento y trabajo de carnes silvestres son conceptos que perfectamente pudieron trabajarse más, y ok, dejemos eso de lado. Supongamos por un momento que no poseían el nivel de habilidad para plantarlos en escenarios más grandes. Tampoco cumplen de manera narrativa para hacer crecer al protagonista. Hay situaciones que los involucran y tienen una resolución directa por parte de Souma, sí. También hay conversaciones que sostienen y comparten conocimientos, pero no podría decir de manera real que el joven Yukihira crece a raíz de esas cuestiones, que de hecho ese es el contraste total a este punto. Como mencioné, gradualmente más personajes se integran al grupo principal o mantienen una relación con ellos o fungen a manera de contrarios. Estos personajes sí se mantienen relevantes, sí se encuentran en el centro de las situaciones y sí se trabaja con ellos, no solo en su arco de inducción, y aunque en algunas ocasiones no llegan a un nivel protagónico, uno identifica su presencia como algo más que solo un hueco por llenar. Para representar esto tenemos a Hayama y Tsukasa. Ambos son personajes interesantes desde su primera aparición. Cuando se encuentran en escena y, más importante, desarrollando sus habilidades, uno como espectador sabe que algo grande está por ocurrir. Son estos dos individuos los que a mi consideración cumplen de mejor manera la función de antagonista y secundario al apoyar y sustentar el crecimiento del protagonista. Ambos vencen a Souma de manera aplastante, lo cual motiva a dicho personaje a innovar su estilo y mejorar sus capacidades. Y esto es algo que me agrada en aspecto argumental, que el protagonista no gane por ser el protagonista, y aunque en esta serie sí existen algunas decisiones cuestionables en cuanto a la trama, las derrotas de Yukihira llegan en momentos bien escritos y que transmiten mucho, y en lo personal me da gusto que un par de ellas sean a manos de estos dos personajes que mencioné, porque es lo que logra colocarlos como puntos a seguir y los dotó de importancia. Un factor a mencionar con Tsukasa es que los 10 primeros consejeros que conocemos en la serie me parecen un grupo muy bueno, tanto sus presentaciones como su trato y el papel que jugaron mientras pudimos verlos, lo cual demuestra la capacidad de los autores para crear buenos personajes de apoyo. Ahora, posterior de mencionar a los secundarios, hablemos de los protagonistas, y lo digo en plural porque en este punto mencionaré a Souma y Erina. Me parecen buenos personajes, los que son mejores tratados en la historia y a los que podemos ver en los escenarios más importantes. Todos esos factores me parecen bien ejecutados, el único pero que yo podría encontrar es la falta de convicción clara en ellos. No existe un objetivo fijo más allá de ser un buen cocinero, ser el número 1 de la escuela, o como pudimos ver en el último arco, salvar a un familiar. Pero esa es una cuestión que nosotros no conocíamos, y que se haya plantado como el momento de crecimiento de Erina justo al final se siente un poco fuera de lugar. Como digo, no son malos personajes porque encajan con lo que su serie necesita. Souma, al ser un chico directo, trabajador, ocurrente y sumamente despreocupado, contrasta con este mundo de cocina gourmet y altas esferas sociales, permitiendo empatizar con él y desear ver su crecimiento como chef. Y en el otro lado tenemos a Erina, una princesa en toda la extensión de la palabra, que poco a poco aprende a relacionarse y confiar en los demás y ya no solo en sus habilidades. En cuestiones de personalidad, de juicio, de momentos individuales o colectivos, ya sea en combates o en convivencia con el resto del elenco, son personajes agradables que uno disfruta ver y compartir experiencias. Es a través de ellos, principalmente, que este viaje toma forma, que observamos los picos más altos de la historia como la selección de otoño o la batalla colectiva, y también pasamos por las partes no tan agradables como el Blue, pero es un trayecto que se disfruta y uno llega a agradecer haberlo recorrido. El final de Shokugeki no Souma es extraño. Al igual que la obra en general, hay cuestiones que pudieron aprovecharse más, que pudieron presentar un desenlace diferente o tener un rumbo que sorprendiera en mayor medida, pero una vez que lo tienes ahí,
de frente, observando a todos los personajes y analizas cuánto han crecido, cuánto han aprendido y cuánto se han relacionado para llegar a ese punto, prefieres centrarte en lo bueno. No quiero decir que la nostalgia o el sentimiento maquille errores, sino que el cierre cumple con su función principal, darle fin a una historia de una manera coherente, en la que todo el recorrido valió la pena porque pueden reunirse una vez más para hacer lo que mejor hacen y lo que han hecho por 5 años seguidos, disfrutar de su amistad y una buena comida. Así que después de todo solo podemos decir gracias. Gracias Shokugeki no Souma por mantener un nivel técnico impresionante por 5 temporadas diferentes con una animación preciosa en los platillos y una banda sonora memorable. Gracias por mostrarnos una pequeña parte de la cultura de diversas partes del mundo. Gracias por todos esos antojos que nos provocaste al ver tus capítulos sin haber comido. Gracias por inspirar a muchos que se arriesgaron a dedicarse a algo que aman y hoy viven de ello. Gracias por darnos indicios del Souma por Erina, aunque un beso no hubiera estado nada mal. Gracias por desarrollar una historia con una temática tan curiosa y presentarla de una manera que disfrutamos por tanto tiempo. Gracias, Shokugeki no Souma. Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. No olvides suscribirte.